¿Cuáles son las mayores tragedias que han ocurrido en los estadios del fútbol chileno? ¿Cuáles han sido los últimos actos de violencia? ¿Y por qué parece que Chile no sabe organizar eventos deportivos? Pues ven, y averígualo en Punto Cero Chile. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy delicado y es que como ustedes bien saben, recientemente en el partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza, alrededor del minuto 70 de partido, un grupo de personas invadió el campo de juego y destrozó un sector del Estadio Monumental y por si esto fuera poco, antes de que comenzara el partido, dos personas lamentablemente perdieron la vida y para sumarle más gravedad al asunto, los dos eran menores de edad, en donde a pesar de que aún no se tiene certeza sobre lo ocurrido, los disturbios comenzaron antes del partido debido a que hubo una avalancha de hinchas que terminó con el colapso de la reja de seguridad y ahí intervino Carabineros utilizando un carro lanzagases y según se cuenta, uno de los fallecidos fue a causa de la avalancha, mientras que la otra persona perdió la vida a causa de la policía. Y claro, después de este trágico suceso, lo cierto es que fue una situación que fue noticia no solo en Chile, sino que en todo el mundo, debido a la magnitud de la tragedia, ya que a pesar de que el tema de la violencia en los estadios ha sido un problema del fútbol chileno desde hace más o menos 2 décadas, la verdad es que actualmente, con respecto a lo sucedido en el partido de Colo-Colo ante Fortaleza, ya parece que se llegó al techo máximo, debido a que no creo que exista algo peor que esto, y es que en ocasiones anteriores, en los partidos, habían simplemente peleas entre barristas, en donde un sector de la barra interrumpía el partido solo para hacerse notar. Y claro, no es por quitarle gravedad a la situación, pero como dije anteriormente, en la tragedia que ocurrió en el partido de Copa Libertadores, murieron dos menores de edad, y eso realmente es intolerable, y espero de todo corazón que no se olvide nunca jamás esta situación, y que de una vez por todas, las autoridades tengan los pantalones para resolver la situación, porque ya llegamos a un punto límite de lo aguantable. Esto ya se salió de control y lo peor de todo es que ya se veía venir porque incluso mucho tiempo atrás en uno de mis primeros videos de mi canal principal hablaba sobre que uno de los principales problemas del fútbol chileno era la violencia en los estadios y aún después de un par de años lamentablemente sigo hablando de lo mismo y claro, al principio el video mencionaba que parece que Chile no sabe organizar eventos deportivos porque incluso puedo hacer una cronología de actos de violencia dentro de los estadios de fútbol en donde podemos decir que ante los bochornosos eventos ocurridos en el partido de Colo-Colo ante Fortaleza un par de semanas antes en Iquique había ocurrido un hecho de violencia en los estadios, puesto que el conjunto celeste, que dirigía Miguel Ramírez, estaba sufriendo una dura derrota de 4-0 ante la Unión Española en condición de local, lo cual dejaba últimos en la tabla de posiciones a los dragones celestes, y ahí, a falta de poco tiempo para que terminara el partido, la barra local se metió a invadir el campo de juego para recriminar a sus jugadores y ante esto, obviamente, el árbitro suspendió el partido, y claro, en aquel momento, obviamente que toda la prensa deportiva estuvo en contra de aquel suceso, pero como suele pasar en Chile, lamentablemente este hecho se olvidó las pocas semanas, y es que en general Chile es un país con poca memoria, o al menos con poca iniciativa para mejorar el asunto de la violencia en los estadios, ya que tal vez no le dieron importancia al ser un equipo de región, o incluso, tal vez, normalizaron la situación, diciendo cosas como que era esperable que haya reacción, ya que Iquique estaba en el fondo de la tabla, aunque en ningún país serio unos barritas interrumpirían el juego por esa razón. Pero bueno, siguiendo con esta cronología de tragedias dentro de los estadios chilenos, es momento de hablar sobre la Supercopa 2024, que enfrentaba a los equipos de Colo-Colo y Huachipato, en una fecha un tanto complicada, ya que hace muy poco tiempo había muerto el expresidente Sebastián Piñera y ante esto, en aquel partido, un sector de la barra de Colo-Colo tenía un cartel recordando directamente a blanco y negro y al fallecido presidente, el cual fue retirado por la seguridad privada en el Estadio Nacional y luego provocó un enfrentamiento con Carabineros. Y claro, luego de que el partido tratara de ser continuado, lo cierto es que alrededor del minuto 78, los incidentes en las tribunas por parte del sector de la barra continuaban e incluso algunos antisociales incendiaron parte del recinto deportivo y causaron daños a una zona que estaba cerca del memorial hacia los detenidos desaparecidos. Y bueno, continuando con esta cronología, de hecho de violencia en los estadios, también podemos nombrar un caso ocurrido en 2023 que fue justamente en el marco de la Copa Libertadores y que de cierta forma fue muy parecido a lo que ocurrió en la actualidad, lo cual quiere decir que la historia se repite simplemente por la inoperancia de las autoridades, ya que en la Libertadores de 2023, en el partido de fase de grupos entre Colo-Colo y Monagas, los barristas estaban causando incidentes en los sectores de Arica y Cordillera y además hubo desórdenes a las afueras del recinto deportivo, pero claro, como dichos incidentes no afectaron al juego, se siguió jugando con total normalidad y a nadie pareció importarle en los días siguientes. Y como mencionaba anteriormente, al chileno se le olvidó. Y es que claro, en aquel momento, en el sector Arica, se encendieron un par de bengalas y el partido tuvo que ser detenido por un instante. Mientras que en Cordillera, literalmente hubo una pelea entre sectores de la misma barra, ya que se produjeron peleas y corridas aparentemente por un problema con los lienzos. Y la verdad, no tenía ni idea que el equipo se llamaba Lienzo FC. Qué gran nombre para un equipo de fútbol, porque muchos mal llamados hinchas son más fanáticos del
del club de Lienzo FC que del propio Colo-Colo, en donde si me preguntan cómo solucionar el tema de la violencia en los estadios, es muy simple, solamente hay que crear el equipo de Lienzos FC e incluir a toda esta clase de personas en ese equipo, aunque la verdad duraría muy poco ese club, ya que se destruiría solo. Pero bueno, volviendo a la seriedad periodística de este video, en aquellos incidentes de 2023, por los altoparlantes del estadio, literalmente se amenazaba a los antisociales con que estaban siendo grabados y que con esa actitud solo perjudicaban a Colo-Colo. Y lo cierto es que en aquel momento, a pesar de que literalmente se estaban matando dentro del mismo estadio, el partido entre los Salvos y Monagas se seguía jugando con normalidad y sinceramente, el tema de los barristas de Colo-Colo con los torneos internacionales da para largo, ya que en la Copa Libertadores de 2022 pasó exactamente lo mismo, puesto que en aquella edición de la Copa, el Cacique fue sancionado por problemas en el duelo ante River Plate y ante esto tuvo que jugar sin público el último partido de la fase de grupos ante Fortaleza, el cual fue justamente el rival de la última tragedia del fútbol chileno. Y es que es curioso, porque literalmente la historia es cíclica, pero se repite simplemente porque no se hace nada. Y bueno, lo cierto es que el año 2022 fue muy movido dentro de la barra de Colo-Colo, ya que a principio de aquel año, en el marco de la Supercopa, el Cacique enfrentaba a la Universidad Católica en Concepción, y ahí, fanáticos de ambos clubes mantuvieron un violento cruce dentro del estadio, que obligó a las autoridades a detener el partido. Pero, tras haber pasado una media hora, el encuentro continuó con una extraña normalidad, en donde incluso es digno de comentar que el recién presidente Gabriel Boric estaba viendo el partido y comentó sobre lo ocurrido en sus redes sociales, mencionando que no podíamos naturalizar aquel hecho, y aquí estamos, 3 años después, justamente naturalizando aquel hecho. Aunque si le soy sincero, en aquel comentario en sus redes sociales, nunca prometió arreglar el problema, solo dijo que no estaba bien. Y claro, decir que algo no está bien no soluciona el problema, pero bueno, como no prometió nada, técnicamente tampoco falló nada, lo cual es secretamente brillante. Y obviamente estoy siendo sarcástico en esta última frase. Pero, continuando con esta cronología de eventos nefastos dentro de los estadios chilenos, no solo hay episodio de Colo-Colo, ya que la barra de la U de Chile también tiene sus cositas, ya que en 2021, cuando los azules estaban luchando por mantener la categoría, los fanáticos de la U invadieron el campo de juego para apretar a los jugadores, justamente cuando el equipo había perdido ante Curicó Unido en Rancagua, en donde literalmente más de 100 personas se metieron al campo de juego y desataron el caos. Y bueno, continuando con la cronología, ustedes saben que 2020 estuvo marcado por la pandemia, pero aún así los antisociales se las arreglaron para hacer desmanes dentro de los estadios, ya que literalmente entre enero y febrero de 2020, que eran los meses sin pandemia, justamente ahí hubieron 2 hechos de violencia, en donde el 28 de enero de aquel año, luego del partido entre Colo-Colo y Palestino, un hincha del Cacique murió atropellado por un camión policial a las afueras del Monumental, es decir, un suceso muy parecido a lo ocurrido en 2025, y como les vengo a reiterar, la historia es cíclica solo si es que no se hace nada al respecto, y 5 años después volvió a pasar lo mismo, ya que lamentablemente otra persona vuelve a perder la vida en medio de un contexto de violencia en los estadios. Y bueno, luego de aquel hecho, los barristas estaban dispuestos a reclamar, y se cuenta que en el partido del 16 de febrero, en el clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica, algunos barristas lanzaron petardos a la cancha, que literalmente fueron a parar a uno de sus propios jugadores, en donde en este caso, el único perjudicado en todo esto sería Nicolás Blandi, en donde se cuenta que debido a estos hechos, el árbitro paró el partido cuando faltaban 15 minutos para que terminara el encuentro. Y la verdad, no sé qué tiene la barra de Colo-Colo con el minuto 70, ya que todos sus incidentes ocurren en ese periodo de tiempo. Y claro, si me piden otra solución para mejorar el problema de la violencia en los estadios, además de crear el Lienzos FC, mi propuesta es que los partidos de Colo-Colo solo duren 70 minutos, porque al parecer la vara solo aguanta esa cantidad de tiempo sin mandarse alguna cagada. Pero bueno, lo cierto es que después de aquel partido, la vara sacó un comunicado oficial en donde se disculpa con Nicolás Blandi, pero aseguró que su combate continuaría, aunque a decir verdad, en aquellos primeros meses de 2020, casi todos los equipos tuvieron problemas con su hinchada, debido al estallido social que había ocurrido recientemente. Y es que el 31 de enero de aquel año, la NFP había castigado a Coquimbo con 4 partidos sin público, ya que un grupo de hinchas había invadido la cancha, y la Católica también sufrió 2 partidos a puertas cerradas por incidentes ocurridos el 2 de febrero, cuando un sector de la barra lanzó objetos en su partido ante O'Higgins, y que después terminó con un enfrentamiento con carabineros. Y claro, después de tantos partidos a puertas cerradas, lo cierto es que fue más fácil acostumbrarse cuando llegó la pandemia, por lo cual fueron muy visionarios lo de la NFP. Qué increíble, sinceramente. Nuestro fútbol chileno no puede ser peor, no lo puedo creer, y lamentablemente la lista es interminable, y puedo seguir enumerando año tras año todos los eventos trágicos ocurridos dentro de los estadios chilenos. Pero bueno, voy a cerrar el video con 3 situaciones trágicas que son algo antiguas, para que vean que efectivamente, tal y como lo dije al principio,
principio del video, Chile no sabe organizar eventos deportivos y este es un problema casi cultural que sufre el país. Y es que el 22 de agosto del año 93, Colo-Colo jugaba un partido amistoso en el Estadio Monumental ante el Real Madrid, en lo que será un partido simplemente histórico y como tal nadie se lo quería perder. Y lamentablemente por este hecho ocurriría una tragedia, puesto que hubo un desprendimiento de una techumbre en donde los hinchas de Colo-Colo habían trepado. Y claro, se cuenta que el estadio había estado sobrevendido, y aunque existieron versiones que culparon a los boleteros de haber dejado entrar gratis a algunas personas, lo cierto es que hubo un forado hecho por los mismos hinchas en una de las rejas exteriores del recinto, y es por esa razón que habían tantas personas ahí dentro, en donde se cuenta que en aquel partido hubo un muerto y más de 70 heridos, algo simplemente vergonzoso. Pero atención todos, porque Chile aún tiene una vergüenza peor, y es que el 30 de marzo del año 55, Chile enfrentaba a Argentina en el Estadio Nacional, y se cuenta que a las afueras del recinto, una literal avalancha humana se agolpa contra la reja del recinto en busca de ingresar a ver la final del campeonato sudamericano. Y claro, debido a aquel hecho, hubo la enorme cantidad de 7 muertos y más de 500 heridos, en una situación un tanto similar a la que ocurrió con Colo-Colo en la presente Copa Libertadores. Y por si esto fuera poco, la última tragedia dentro de los estadios chilenos que les voy a comentar ocurrió ni más ni menos que en el año 32, en donde en el desaparecido estadio italiano jugaba el Audax contra Colo-Colo la final del campeonato de la Liga Metropolitana, y ahí se cuenta que hubo un derrumbe de una tribuna del estadio que provocó la muerte de 3 personas, en donde posteriormente al accidente los hinchas intentaron prender fuego al resto de las instalaciones y enfrentarse con la policía, algo simplemente sorprendente y que nos dejan claro que en Chile la historia es cíclica solo porque no se hace nada al respecto, ya que como lo vimos en este video, desde hace casi más de 100 años que han habido hechos de violencia y tragedias en los estadios chilenos, y aún así, en todo ese tiempo, nadie ha hecho absolutamente nada, en donde no sé cuántas vidas quieren perder antes de que se haga algo al respecto y mejoren de una vez por todas esta situación. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.